Hola, ¿cómo están? En la siguiente cápsula voy a resolver un problema relacionado con algunas funciones en Excel que son calcular un máximo, mínimo y promedio para las variables en cuestión. En primer lugar, vamos a ir a la parte inferior donde tengo una pequeña matriz para poder completar con los datos correspondientes. Primero, ¿cómo vamos a calcular el máximo? Siempre usted debe recordar que vamos a iniciar una función con el signo igual, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular para el índice de masa corporal, ¿cuál es el máximo entre los pacientes que se operaron? Eso es igual a max, empiezo a escribir y cuando observemos la función que necesito, hacemos doble clic y ahora vamos a ingresar los datos. Una opción es, por ejemplo, considerar el valor que está en la parte inferior y con el mouse ir subiendo hasta llegar al primero de ellos. Hacemos Enter y tenemos entonces que de los pacientes que se operaron, el que tiene una mayor índice de masa corporal es 37,6. Ahora bien, ¿de qué otra forma podríamos hacerlo? Igual, max, hago doble clic, subo y selecciono del primero, ahora abajo, hasta el último, hago Enter y es 37,6. De igual manera, podría hacer lo siguiente. Max, subo al primer elemento y, como lo hemos hecho, voy a apretar Shift, Control y abajo, apretando la dirección hacia abajo y me llega al último, porque eso me permite seleccionar datos con una mayor cantidad. En este caso no son muchos, pero de igual forma es muy conveniente cuando nosotros podemos optimizar el tiempo. Pues bien, vamos a comenzar. Si usted observa, si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el máximo entre el femenino y masculino? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el promedio? No hay un promedio entre el femenino y el masculino. No hay un mínimo, no hay un máximo, porque la variable es cualitativa. Cuando una variable es cuantitativa, cuando es numérica, como por ejemplo, sobrevida en años, edad cuando se operó el paciente, la estatura del paciente, la masa o lo que uno comúnmente llama peso, el índice de masa corporal, pero yo no puedo calcular un promedio si la persona toma o no toma alcohol, si fuma o no fuma, si es sobrepeso o no es sobrepeso. Solamente puedo calcular promedios máximos mínimos, cálculos matemáticos para las variables que son numéricas, es decir, cuantitativas, ¿ya? Pero aún así, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir el máximo entre el primer dato y el último. Voy a hacer Enter y me arroja 0. Y tiene sentido porque no hay máximos o mínimos para esta variable. Ahora, yo quiero hacer el cálculo para todas las variables donde se pueda, así que yo voy a seleccionar hasta el último y observe. Me arroja un máximo para la sobrevida en años de la persona que se operó, que es 4,7. 78 es la mayor edad del paciente que se operó. La estatura, ¿cuál es el máximo? 1,93 m. Wow. Bueno, si se da cuenta, hay numéricos. Y acá, aquellas que son variable cualitativa, me marca 0 y yo las voy a borrar porque no corresponde. Y las borro, porque si dejo 0, alguien puede pensar que el mínimo es el 0 y eso es incorrecto. De igual manera, voy a calcular el mínimo, ¿ya? Pero ahora lo voy a hacer derechamente para la primera variable
cuantitativa, que es la sobrevida en años. Es igual min, selecciono los datos, ese es el primero, Shift Control, dirección hacia abajo, Enter, y eso es 1.6. Y para no hacer el cálculo más de una vez, selecciono, y en ese pequeño recuadro verde, ahí quedó. Ahí se seleccionó, pincho y arrastro hacia la derecha. Y tengo entonces los mínimos. Y borro los que no corresponden porque son variables cualitativas. Por ejemplo, yo podría decir acá que la persona que se operó con mayor edad, esta tiene 78 y la menor tiene 30 años. Si usted quiere, obviamente, como esto es edad, puede eliminar la coma, ¿cierto? Muy bien, pero eso es una opción. Ahora, promedio es igual. Yo empiezo a escribir la palabra promedio y me parecen muchas con esas mismas letras, pero yo ya visualizo dónde está promedio. Aquí está. Doble clic. ¿Y qué hago? Pues selecciono la columna 2.2, Shift, Control, hacia abajo, hago Enter y listo. 3,5. Y para no hacer el cálculo una y otra vez, simplemente con el mouse selecciono acá abajo y arrastro hasta el último. Ojo acá, porque hay algo diferente en la variable cualitativa. Me dice que hay un error. ¿Por qué hay un error? Dice error de división. ¿Por qué? Porque nosotros en el primero y en el máximo y en el mínimo, lo que hicimos fue buscar el máximo y el mínimo y no hay. En cambio acá no estamos buscando algo, estamos calculando algo. Y yo no puedo calcular promedios con palabras. Por eso marca un error. Lo borramos y listo. Y me quedó entonces la matriz completa con aquellas variables cuantitativas, específicamente para el máximo, mínimo y el promedio. Me voy a concentrar en la primera. No es parte de la pregunta, pero igual lo voy a interpretar. La primera variable corresponde a la sobrevida en años. Es decir, hay un paciente que su sobrevida en años post-operación es de 4.7 y la esperanza de vida después de operarse, lo mínimo es 1.6. En promedio es 3.5. ¿Ok? Acá tengo muchos decimales, así que los vamos a borrar. Ahí sí. Este es muy importante. A mí no me importa solamente cuánto peso, sino la relación que existe entre mi estatura y el peso. Y no se trata de una cuestión estética, sino de una cuestión de salud, ¿ya? Por ejemplo, entre todos los pacientes que se operaron, hay uno que tiene como de índice de masa corporal 37,6. O sea, la persona está sobrepeso. Y hay uno que tiene 17,6, lo que es bueno, porque hasta 19 es lo aceptable, ¿ya? 19, 20. Y el promedio es 25,5. O sea, en promedio, los pacientes que se operaron tienen 25,5 de índice de masa corporal. ¿Ok? Bien, ojalá les haya servido esta pequeña cápsula para, primero, cómo calcular máximo, mínimo, promedio y a su vez para poder copiar la fórmula y no necesariamente tener que hacerla una y otra vez, sabiendo que en el trabajo, que en el estudio, el tiempo es un bien escaso. Que esté muy bien.